familias, Señor, ayudando en esas cortes, en esas cárceles, Padre Santo, libertando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé tu, Señor, obrando en cada una de estas necesidades, cualquiera que sea la enfermedad como cáncer, Padre amado, Padre Santo, esquizofrenia, cualquiera, Señor amado, que sea la enfermedad, usa tu mano poderosa, porque tú eres el Dios que todo lo puede, Padre. Sabemos, Señor amado, que tú has hecho maravillas, Señor, has dado muestras de tu grandeza, Señor Santo. Hay gratitud de las personas en las cuales tú has actuado, Padre. También, Señor amado, en este púlpito, Señor, te glorificamos, te honramos, porque tú has hecho maravillas grandes, Padre. Señor Santo, ahora te rogamos de que mandes tu buena palabra, Padre. Te rogamos de que tú seas, Señor Santo, el que abra nuestros sentidos espirituales, Señor Santo, que rompa la venda, Señor Santo, de los ojos, Señor, para que, Padre amado, podamos percibir, oír y ver, Padre amado, tus santas y benditas obras, Padre. Que venga tu palabra, pues, Señor amado, que venga como, Padre amado, ese martillo, como esa espada, Señor amado, en nuestras vidas, y haga, Señor, el obrar, Señor, para lo cual tú lo has mandado. En el nombre de Jesús, gracias, y en tus manos de amor nos depositamos, para gloria y honra tuya lo pedimos, y así lo recibimos, Señor. Amén, Señor Jesús, y amén. Gloria a Dios. Tenemos, hermano Juan, capítulo 6, y el verso número 5 en adelante dice de la siguiente manera: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Antes había un pastor que decía una frase bien enérgica. Aquella frase decía: siéntese y siéntese bien. Así que siéntese bien, apague su celular si lo tiene encendido. Amén. Bueno, estaba yo mirando, hermano, puesto que es un culto para pues que los jóvenes reciban también palabra y sobre todo enfocarnos en la vida del que es joven, que tiene proyectos en su vida, como a veces lo hemos mencionado, proyectos que tienen que poner en la mano del Señor para que sea Dios el que le abra el camino hacia la victoria que Él ha emprendido ya desde que empezó sus estudios, porque esto de los estudios, de la preparación, tiene que terminar en un punto, y esperamos de que cuando eso termine sean abogados, ingenieros, hijos de cristianos también, que sepan superarse, hermano, en la sociedad. Bueno, yo estaba notando acá entre la palabra del Señor varias porciones que me llamaban mucho la atención, y cómo, hermano, podemos titularle a este mensaje, podríamos llamarle la fuerza de los jóvenes. Amén. Estaba viendo que Proverbios capítulo 20, verso 29, dice precisamente la escritura: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos su vejez. Y es que esto es lo que distingue a los jóvenes. En su vejez, creo que el hombre reconoce que no tiene ese ímpetu, esa fuerza que caracteriza al muchacho, aquel que va escalando en la vida, va ganando años y deja de ser un niño para convertirse en un adolescente y luego en un joven, donde puede correr, brincar, escalar y echarse maromas, y parecen de goma esos muchachos cuando uno los ve, que se caen, se levantan como si no pasó nada, juegan a veces
algún tipo de deporte tan brusco que uno con el tiempo nota que el cuerpo ya no es el mismo que si fuera así en una persona de 50, 60 años, un golpe, ¿qué le digo? El deporte extremo, de seguro que lo deja en la cama por un mes. Sin embargo, el joven tiene, le digo, esa característica de ser fuerte, de ser algo vital en su humanidad, está gestándose y bueno, está, le digo, disfrutando sus mejores años en su existir. Y creo que también la Biblia nos habla de los ancianos, como la gloria de los ancianos, la hermosura de ellos, de su vejez, su sabiduría, la trayectoria que han corrido en la vida les ha servido para crecer interiormente, han madurado, han alcanzado metas. Y creo que todo ello, hermano, la palabra del Señor nos lo menciona para valorar tanto nuestra juventud como nuestra edad, ya cuando nosotros hemos llegado a una edad, le digo, de la vejez. Pero el joven se le caracteriza por ser fuerte, por ser impetuoso. Y es que la Biblia nos habla acerca de que los jóvenes han sido responsables. Toda la historia de la humanidad, sobre todo cuando notamos esto en la Biblia, que ellos son responsables de muchas de las grandes victorias que se suscitaron en la edad aquella donde se escribió la Biblia, así como también fueron responsables de grandes derrotas, tanto de grandes victorias como de grandes derrotas. En otras palabras, hermano, el joven en la mano de Dios puede ser muy efectivo, pero también en la mano del diablo el joven puede ser muy destructivo, y que el Señor reprenda al diablo. Amén, hermano. Yo notaba, por ejemplo, como aquellos que ganaron muy mala fama en cuanto a la posición que tomaron, que no fue la correcta, no fue la más sabia, la más indicada, hermano, causaron demasiado estrago en el pueblo de Israel. Y nosotros debemos de aprender de este tipo de ejemplos para no hacer cosas malas como ellos las hicieron, no cometer los mismos errores, porque vendrán a nuestra vida repercusiones por cada acto que nosotros hagamos. Nosotros seremos responsables, nosotros seremos los que cosecharemos lo bueno o lo malo de semejante determinación que tomemos en cualquier área de la vida. En la Biblia se menciona, por ejemplo, aquella nación que salió de Egipto, aquellos cautivos que llegaron a cierto lugar, hermano, en el desierto, y Dios los iba a introducir a la tierra prometida, y mandó Dios, hermano, a Moisés que fueran a inspeccionar aquella tierra como espías, y sacaron, hermano, una persona por cada tribu de Israel, un joven por cada tribu, y, hermano, juntados los 12 jóvenes, los mandaron, y aquellos fueron, recorrieron la tierra de Canaán, tierra que Dios les daría por heredad en promesa. Ya lo había dicho Dios, y Dios cumpliría lo que diría, hermano, en antaño a estos varones como fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora estaban ante la realidad de que la tierra prometida estaba enfrente de ellos. Ahora había que inspeccionarla, espiarla, en otras palabras, mirar qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podría hacer, empezar un plan de trabajo para invadir esa tierra, conquistarla y así poseer lo que Dios les dio. Era una gran lucha, una gran tarea, una gran encomienda. Pero aquí es donde nosotros podemos notar cómo los jóvenes pueden ser, dije, demasiado nocivos para el pueblo. Notamos que en las iglesias igualmente, cuando los jóvenes se activan, cuando los jóvenes ponen su mirada en el Señor, le sirven al Señor, trabajan para el Señor, la iglesia ha de surgir, porque hay una fuerza poderosa que está en los jóvenes, que empuja, que va sacando a la iglesia. Es una área donde nosotros tenemos que reconocer que los jóvenes son necesarios, son vitales. Igual como vital fue para Moisés enviar a estos jóvenes a recorrer aquella tierra, igual para la iglesia es vital que los jóvenes se activen para ser efectivos en la evangelización
crecimiento y el sostenimiento de la obra de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando los jóvenes fallan? Cuando los jóvenes fallan, entonces el tiempo de las promesas se detiene. Hermano, el momento de la conquista viene a posponerse cuando hay falla en el joven. Igual nosotros podemos notarlo en la iglesia, que si los jóvenes son activos, hermano, vamos a salir adelante. Pero si los jóvenes mismos empiezan a torcerse y empiezan a dejar las cosas de Dios y no empiezan, hermano, a poner en sus corazones el deseo intenso de buscar a aquel que nos ha creado e ir en pos de las promesas, la iglesia sufrirá, les digo, un detenimiento, no avanzará como tiene que avanzar. Los proyectos no serán tan rápidos, sino que habrá que detenerse un momento para que, hermanos, los jóvenes se alineen. Y esto fue lo que pasó en aquellos días, en aquellos entonces, cuando Moisés manda que inspeccione la tierra. Entre esos espías iban 10 muy malos jóvenes e iban 2 buenos jóvenes. Estoy hablando de Josué y Caleb. Cuando llegaron aquellos jóvenes de espía a la tierra, traían fruto en abundancia, traían, hermano, el testimonio de que realmente había bendición en aquella tierra, que fluía leche y miel. En realidad era tremenda la bendición, pero también trajeron con ellos un terrible miedo y dijeron: no, hombre, allá hay gigantes, allá hay ciudades amuralladas, allá hay ejércitos bien armados, y yo lo que creo es de que mejor nos vamos de regreso otra vez a Egipto a ser esclavos, dijo algún joven tal vez por ahí. Y otro joven se le unió y dijo: sí, mejor vayámonos, porque nuestros hijos, nuestros hermanitos van a quedar prisioneros de estos cananeos. Y así sucesivamente se fueron contaminando uno con otro, y la contaminación no quedó, le dije, en 2 o en 3, sino que llegó hasta el número de 10 jóvenes que se decepcionaron, hermano, al mirar, le digo, el semejante enemigo que tenían enfrente. Dijeron: realmente no podemos conquistar. Y llegaron al campamento de Israel todos decepcionados, pero con la evidencia de que había fruto. Sin embargo, 2 de ellos mantuvieron su fe, a tal grado, hermano, que cuando estos jóvenes llegan al campamento dicen: sí, efectivamente hay fruto, hay bendición en esa tierra, pero hay gigantes, hay soldados, hay murallas, es imposible llegar a conquistarlos. Entonces el efecto de esas malas palabras, el efecto de la transmisión de palabras de impotencia, produjo en todo el pueblo un desespero y también, hermano, como un ánimo desinflado. Aquellos que iban a conquistar la tierra prometida y que tenían una esperanza de lograr que, hermano, entraran y poseyeran lo que Dios les había dicho, ahora se estaba mirando ese ánimo como bloqueado por las palabras de 10 jóvenes. No así los otros 2 jóvenes que dijeron: no, vayamos, conquistemos, poseamos, Jehová está con nosotros, es más fuerte, nos los vamos a comer como pan. Pero todo el pueblo, dice la escritura, que se sentó a llorar desconsolado, y empezaron a hablar de hacerse otro capitán, agarrar piedras y matar a pedradas a Josué, a Caleb, hermano, a Moisés, matar a Aarón. Y cuando eso iba a pasar, Dios se manifiesta y castiga al pueblo de una manera tan tremenda que Dios prometió que todas las personas de 20 años para arriba no entrarían en la tierra prometida. Igual mandó una mortandad, un juicio tremendo a ese pueblo. Pero le digo, hermano, tuvieron que posponerse las conquistas 40 años hasta que salieran o hasta que muriera aquella generación de incrédulos de 20 años para arriba. Tenían que morir todos y muertos todos. Entonces Dios reanudaría, hermano, la promesa de introducirlos en la tierra que había prometido a sus ancestros o antepasados, aquellos grandes hombres de fe, aquellos profetas. Nosotros notamos, por ejemplo,
En el caso de los jóvenes, esos mismos que salieron de Egipto, ese mismo pueblo que se enredó con las moabitas de aquel entonces. Recuerde que el rey de Moab, junto con el agorero, aquel Balac, hermano, el par de gente, tanto el profeta como el rey moabitas, hermano, que trataron de maldecir al pueblo de Israel, pero Dios detuvo a aquel profeta, hermano, refrenó la locura de aquel profeta por medio de una bestia, pero también, hermano, cambió la maldición por bendición y nada podía tocar a ese pueblo, nadie podía hacerle daño porque Dios, hermano, se mueve en su pueblo. Dios, hermano, su presencia protege al pueblo. Entonces, cuando aquel profeta era astuto, era sabio para lo malo, porque así es el hombre carnal, es inteligentísimo para hacer lo malo, dice la Biblia que pero para hacer el bien no pueden. Entonces dijo este profeta al rey de Moab: te voy a dar un consejo contra ellos, no hay agüero, no hay brujería que les pueda pegar, pero haz esto, haz que se alejen de su Dios, viste a todas las jovencitas de una manera provocativa y seduce a los hijos de Israel, y esa es la manera en que tú vas a salir victorioso. Y así lo hizo aquel rey, de tal manera que, hermano, los jóvenes israelitas, hermano, llegaron a tener una gran lucha interna entre ellos, porque empezaron a desear a aquellas mujeres que se les pasaban enfrente y no pudieron más, no se pudieron contener y llegaron y tomaron de esas mujeres, y dice la Biblia que empezaron a fornicar con ellas, empezaron a fallarle a Dios. Y cuando Dios vio eso, dice la escritura allá por el libro de Números, hermano, capítulo 25, que Jehová dijo: ahorca a esos jóvenes que se han salido de mi palabra, que han quedado mal en la mañana, y mi ira se va a detener, porque Dios mandó, mi hermano, un exterminio sobre aquel pueblo y cayeron 24,000 según la Biblia, a causa de la plaga, a causa del, hermano, el ardor de Jehová que se manifestó. Solamente la acción de otro joven, Pinés, hermano, otro hijo de un sacerdote, pudo refrenar la ira de Dios para que el pueblo no fuera exterminado. Hermano, jóvenes que hicieron pecar al pueblo tuvieron también, le dije, su merecido en esa ocasión, pero hubo varones, hermano, que se levantaron y así pudieron refrenar, hermano, que el pueblo fuera exterminado. Ejemplos, como dijimos, de Josué, de Caleb, de, hermano, personas como Daniel, digamos, personas que tuvieron a bien pedirle a Dios la dirección para recibir ellos revelación y salvar a mucha gente, porque recuerden que el rey de Babilonia había dicho que mataran a todos los sabios, que mataran a todos los adivinos, a todos los inteligentes de su reino. Y aquel hombre, aquel joven, le pidió a sus compañeros que oraran para que Dios revelara, hermano, y este joven confió en Dios y Dios le dio inteligencia, sabiduría como a ninguno de su época, de su tiempo, y así se preservó la vida de mucho pueblo, de mucha gente, porque Dios le dio a este joven la revelación, lo que aquel hombre había soñado, y lo pudo interpretar al rey, le pudo dar, mi hermano, la clave del discernimiento de su sueño que él mismo había olvidado. Y así le dijo, hermano, este joven salió airoso. Jóvenes ejemplo, también jóvenes que han desatado tragedia. Nosotros podemos ver, por ejemplo, igual a los consejeros de Roboam, el hijo de Salomón, aquellos jóvenes consejeros que le dijeron a Roboam cuando el pueblo llegó y le pidieron a Roboam que como rey aligeraron un poco el peso del castigo, el peso del trabajo que había sobre de ellos. Y cuando Roboam fue con los ancianos le dijeron: aligéralos si quieres que ellos te sigan sirviendo, sé bueno con ellos, respóndeles bien. Pero Roboam dijo: no, era joven aquel hombre, y dice la Biblia más adelante que era pusilánime de corazón, no era seguro aquel varón. Cuando llegó con los de su edad, les dijo: ¿ustedes qué aconsejan? Los jóvenes le dijeron: déjate de cuentos de los viejitos, dile a ese pueblo que viene a reclamarte que aligeres la carga, que tú eres más duro que tu padre, que tus lomos, tu dedo mismo es más grande que los lomos de tu padre.
que si tu padre los castigó con azotes, tú lo vas a castigar con escorpiones. Y hermano, este hombre dice, está mejor el consejo de los jóvenes. Y fue y respondió al pueblo de una manera agresiva. Y el pueblo se le dividió, Israel se dividió por causa de malos consejos. Y uno puede notar así sucesivamente jóvenes de renombre como David, que siendo un niño, dice la Biblia, que era un jovencito, pero se menciona que era un muchacho prácticamente de 12 años, el que mató al gigante que desafiaba, hermano, al pueblo de Israel. Y cuando mató al gigante, el pueblo reconoció que este hombre no era cualquier persona, que David era un personaje llamado para ser un vencedor. Dice la Biblia que donde quiera que David iba, Dios le daba victoria tras victoria. Hermano, le dio una prudencia, una sabiduría, le dio un espíritu de guerrero increíble, un verdadero guerrero que donde quiera que peleó salió vencedor. Y uno nota cómo estas personas, le digo, fueron ejemplo para mal o para bien. Pero el joven tiene esa característica en la iglesia: o sirve para mal, el mal en extremo, o sirve para bien, bien en abundancia. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, verso 12 de la primera epístola hacia él, dice: nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino que sé ejemplo a todos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Por qué? Porque Timoteo era un joven, pero que había alcanzado el ministerio, había alcanzado la gracia de Dios, llegar a ser pastor. Y dice la Biblia, Pablo lo testifica en sus escritos, que no había otro que se le pareciese, hermano, en su ministerio. Estoy hablando de Pablo. No había otro, hermano, que llegara al calibre de Pablo. Pero, hermano, cuando encuentra a Timoteo, dice: no encuentro a otro, solamente a Timoteo. Los mismitos pasos está siguiendo que yo. Este es realmente un verdadero hijo en la fe. Así es de que, así como era de joven, fue, hermano, le digo, un instrumento poderoso para la primera iglesia, para que la iglesia creciera. Y en esta porción que nosotros estamos leyendo, miramos la historia, hermano, de la alimentación de 5,000 personas, pero que, hermano, un joven tuvo que ser la clave para que esa bendición se pudiera dar. Noten lo que nosotros hemos leído. Dice la escritura, hermano, que Jesús había hecho demasiados milagros y las multitudes venían a él porque hacía muchas señales, sanaba a muchos enfermos. Así de que se subió a un monte junto con sus discípulos. Pero al tiempo empezaron a llegar personas, y cuando Jesús alzó los ojos vio que habían venido a él gran multitud, 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Se menciona, según comentaristas, que esta era una multitud más o menos de unas 20,000 almas, porque cada varón, póngale que venía acompañado de su mujer, más aparte algunos 2 hijos que hubiesen tenido por pareja. Digamos que sabemos de que los judíos son una raza que siempre les ha gustado tener hijos en abundancia. Son igual que los latinos, les gusta tener en abundancia 12, 10, según la Biblia, según aquellos lugares. Eso no era un peso, era una bendición llenarse de hijos. Entonces, de mínimo, dicen, eran 20,000 personas, 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Esto era tremendo, era grande aquella multitud. Cuando Jesús miró a aquella multitud, dijo una frase a Felipe. Le dijo algo a Felipe, o sea, él estaba rodeado de sus discípulos y se dirige a él, pero me imagino que ahí estaban todos oyendo. Y viene la frase retórica, porque, ¿sabe una cosa, hermano? Jesús se compadece, se conmueve. En esta frase no lo menciona, pero hay otras porciones en la Biblia que hablan de este mismo suceso, donde dice que Jesús, viendo a las multitudes, se conmovió porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y es que Dios se conmueve de su pueblo, porque sabe que tú necesitas de Dios, aunque tú seas renuente, que no busques a Dios como debes de hacerlo. Tú necesitas a Dios, necesitas su palabra, que te nutra, que te levante, que te aliente, que te saque adelante. Y el Señor Jesús miró a esta multitud, se compadece y le dice a Felipe: ¿de dónde sacamos pan
para que coman todos estos. Oiga, hermano, no solamente le sanaba las enfermedades, le sacaba los chamucos, los paralíticos se los aliviaba, levantaban muertos, sino que también se preocupaba para que tuvieran que comer. Dice, ¿de dónde sacamos pan? Para que coman todos estos. Entonces Felipe empieza a sacar matemáticas según tal vez lo que tenían de fondo ahí en la caja, y empieza a decir Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase, aunque sea un poquito, aunque sea un poco. Pero dice más abajo, hermanos, en el verso 6, que Jesús le dijo eso para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y es que, ¿saben qué, hermano? Para sostener al pueblo de Dios, para bendecir al pueblo de Dios, que ese es el deseo primario de nuestro Señor Jesucristo, Dios busca el elemento clave. Y el elemento clave para poder despertar grandes avivamientos, grandes respuestas, se conoce como fe, creerle a Él. Dice la Escritura, mi hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted lo cree, hermano? Entonces lo que Jesús le dijo a Felipe, hey, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a todos? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces lo puso a pensar a Felipe y dijo, no, con dinero no lo hacemos, no hay suficiente. Me imagino que los demás discípulos empezaron a pensar, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos a pescar para sacar tanto pez para todos? Está difícil, está dura la cosa. Empezaron tal vez a buscar sus propios recursos y dijeron, no podemos, imposible, no se puede, no se puede. Dios busca un poquito de fe, mi hermano, y se puede con un poco de fe realizar grandes hazañas. Un poco de fe, hermano, activa un gran poder, el poder de Dios, hermano, el poder de Dios. Si usted tiene poquita fe, va a activar el poder de Dios para ser sanado, restaurado. Va a ser usted receptor de su propia, hermano, fe, fruto de lo que usted confíe que Dios puede hacer en su vida. Muchas de las veces nosotros no recibimos porque no pedimos bien, o sea, pedimos sin fe. Cuando no hay fe, no se puede hacer nada. Lo curioso, en algunas personas, y sobre todo que caracteriza mucho esto a los niños, es que ellos creen lo que les diga papá. Ellos lo creen todito, creen ciegamente en lo que diga papá. Bueno, ya viene una edad donde el niño ya no le cree tanto a papá, ¿verdad? Porque tal vez le ha descubierto en 2, 3 trampas, 2, 3 mentiras, y ya no le tiene tanta confianza. Pero en un principio, cuando el niño va abriendo sus ojos a la vida, le cree a papá casi todo lo que dice. Y nosotros debemos de ser como niños. Dice el Señor que tenemos que ser como niños en el servicio, en creerle a papá, en recostarnos del lado de papá, en buscar la presencia de papá. Y nosotros como hijos de Dios debemos de buscar todo ello, recostarnos al lado de aquel Padre Celestial, buscar su presencia, su consejo, su dirección, creerle a lo que Él nos dice. Si el hombre es mentiroso, sin embargo, Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que dice. Dios exige fe para que se puedan hacer grandes obras. Recuerde que cuando llegaban personas a ser sanados por Jesús, Jesús ponía como condición, si crees que puedo hacerlo, entonces sea conforme a tu fe. Conforme a tu fe se ha hecho. Y hermano, se realizaba un milagro porque aquellos tenían fe. Tenían fe. Lo que Jesús buscaba era confianza en los discípulos. Empezaron a sacar cuentas, sacar ecuaciones, y ninguno dijo, tengo la solución, maestro. Tal vez una remota se atrevió a decir Felipe, tenemos 200 denarios, pero no basta, es insuficiente para toda esta gente. Entonces salió por ahí un muchacho, y me imagino que el muchachito este oyó la necesidad que se estaba poniendo ahí en la mesa, se estaba discutiendo. Y el muchachito este tenía, hermano, dice la Escritura, una limitación tremenda. Pero este jovencito estaba
con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y él quería ser parte, oiga hermano, quería ser parte de la solución, no del problema. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como jóvenes, ustedes deben de ser parte de la solución y aportar lo que ustedes tienen para ser parte del gran proyecto que Dios tiene para la iglesia, para su pueblo. Entonces hay que aportar lo bueno, lo que está a nuestro alcance, los talentos, lo que Dios nos ha dado. Este jovencito dijo, aquí hay 5 panes y 2 pesos. Hermano, sabía que era insuficiente, pero él fue, hermano, a los discípulos y le dijo a Andrés, oiga, dígale al Señor que aquí tengo esto, a ver si sirve para algo. Aquí está esto. Y Andrés, yo creo que le dijo, muchachos, sáquese para allá. ¿Qué está pensando usted que con eso vamos a alimentar a todos? Tal vez le pasó por la cabeza. Porque fíjese lo que dice Andrés, hermano, en el verso 8. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Creo que el muchacho fue insistente. Hermano, fue alguien que le empujó a que fuera Jesús y hermano, y le pusiera sus recursos a los pies del Señor. Por eso Andrés dijo, ¿qué es ese muchacho con lo que sale? Me dice, Señor Jesús, mira con lo que está saliendo este chamaco. Dice que tiene 5 panes y 2 peces. Tal vez se rió, tal vez, no sé cómo lo hizo de una manera sarcástica, porque muchas de las ocasiones de una manera sarcástica decimos, y el hermano quiere que se ríe, quiere que predicar, el joven quiere que cantar, si ese no tiene talla, ¿qué va a andar haciendo? Hermano, a veces decimos eso, y después lo mira usted en un gran concierto tocando, cantando, y la gente alabando y todo, o un gran predicador, y uno dice, wow. Yo he visto jovencitos que predican. No sé si usted también ha notado que hay niños que predican, hermano. Cuando uno dice, un niño va a predicar, va a llevar la palabra y la va a llevar a 500 personas, 500 almas. Hermano, y qué palabra, qué unción. ¿Por qué? Porque puso su pequeño recurso en la mano del que puede hacer la diferencia. Es que nosotros no vamos a hacer la diferencia, hermano. La diferencia la hace Dios. ¿Ustedes creen que por la bonita cara que usted tiene o que yo tengo o por la experiencia que podamos tener como cristianos vamos a ser efectivos en la obra de Dios? No es eso. Es cuando nosotros ponemos los recursos que tenemos en la mano de Dios que las cosas cambian. Por eso hay muchos, hermanos, que han servido a Dios y que están allá, que ahorita no están sirviendo. No es el recurso, ni su conocimiento, ni nada, mi hermano. Humanamente hablando, lo que da la victoria. Lo que da la victoria es ¿qué es lo que nosotros ponemos en la mano de Dios? ¿Qué es lo que le hemos confiado a Él? Lo limitado que seamos, si lo hemos puesto total y enteramente en la mano de Dios. Y cuando está en la mano de Dios, Dios tiene la capacidad de modificar eso y hacerlo grande, mi hermano. Grande. Nosotros podemos notar que el hombre no es un gran predicador porque qué capacidad tiene. No, mi hermano, es porque Dios le dio la unción. Porque un día dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor Santo, aquí está mi vida, úsala. Estaba quebrado, estaba desinflado, estaba hecho leña, estaba derrotado, pero un día tuvo la osadía de creerle a Dios, de decir, Señor, tu iglesia necesita preparar a la gente, preparar personas, tu iglesia necesita que el pueblo sea instruido, y yo no sé nada, sé limitado a las cosas de tu palabra, pero si tú me enseñas, aquí está mi vida. Y el Señor te toma en serio, te pone en el lugar indicado, te empieza a preparar para que instruyas a las demás personas. Eso es lo que hace Dios. Agarra lo poquito que tienes y hace una grande bendición de eso poquito, mi hermano. El Señor no mira nuestras limitaciones como el humano lo nota. Note que el mismo Señor cuando vio a aquella anciana que agarró 2 monedas pequeñas y las aventó al ofrendero, Él se paró enfrente de todos y dijo, aquí les testifico algo, les quieren que les diga algo. Esta anciana dio más que todos, porque todos aquellos ricachones, aunque dieron una fortuna, dieron de lo que les sobraba.
pero esta mujer echó todo su sustento, ella echó más que todos. O sea, Dios mira la intención del corazón, la disposición que hay, hermano. Eso poquito Dios lo honra, Dios lo multiplica, Dios lo hace que sobre y abunde, como el poquito de harina que duró para mantener, hermano, a esa familia, a esa viuda, a su hijo y al profeta por largo tiempo, por largos días, hermano, como ese aceite de otra viuda, otro hijo, hermano, que llegaron el profeta Eliseo, y como aquel aceite, mi hermano, se multiplicó y se multiplicó y se llenaron vasijas, jarros, y aquella mujer pudo vivir de ello y saldar sus deudas. Y es que Dios, hermano, honra al que tenga un poquito de fe, que crea en Él. Y en este caso, los viejos de los discípulos estaban limitados, no creían tan completa y enteramente como este jovencito que puso el recurso. Dice que Jesús no dijo más, no buscó más. Simplemente después de que se le dieron aquellos 5 panes, aquellos 2 pececillos de cebada, perdón, 5 panes de cebada y 2 pececillos, porque los pececillos solamente que los empanicen, amén, quedan con cebada. Dice, hermano, dice el verso 10, que Jesús dijo: hagan recostar a la gente, y se pusieron entre la hierba toda esa multitud. Y Jesús tomó aquellos panes y habló al cielo, a su Padre, dio gracias y empezó a partirlo, hermano, entre los discípulos. Y los discípulos lo llevaban a los que estaban recostados entre la hierba y les daban cuanto querían, mi hermano. Eso es un milagro creativo de nuestro Señor. Él partía el pez, partía el pan y ¡pum!, se multiplicaba otra vez. No crean que era como las movies que bien solemne se miran. Corta un pedacito y lo pasa a un discípulo, y el discípulo lo pasa al otro y al otro. No era así. Si hubiera hecho así el Señor, todavía ahorita estuviera repartiendo panes a toda la gente, mi hermano. Era muy lento. Aquello era una fiesta. Aquello se brotaba y se multiplicaba, y agarraban las cestas y aventaban peces y aventaban panes. Y aquello era ante sus ojos, hermano, algo de multiplicación milagrosa que iba, hermano, aumentando los panes y peces. Era algo especial por la fe de un jovencito que puso su recurso. Eran los recursos del joven. Imagínense cómo se sentía el joven cuando estaba viendo que lo que él hizo, lo que él aportó, estaba dando gran fruto, mi hermano. Eso era una satisfacción para el joven, hermano. Es satisfacción mirar cómo, mi hermano, lo que tú estás haciendo causa bendición al pueblo, causa bendición a la gente. Lo que tú estás haciendo, joven, no es en vano. Hay que halagar lo que hace el joven. Hay que distinguir a los jóvenes que se están atreviendo, hermano, a glorificar a Dios, testificar de Dios, servirle a Dios en una o en otra área, que son parte de la solución, no parte del problema, que tienen una respuesta, no una crítica, que tienen, hermano, una visión clara y no una ceguera que opaca, que aniquila. Este joven creo que se sentía satisfecho en su corazón, y el Señor se agradó de él, porque si no, no los hubiera aceptado esos panes y esos peces. Y todo fue una bendición. Dice la Escritura que comieron hasta que se saciaron, y después el Señor dijo: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dice la Escritura que llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron. 12 cestas. Hay gente que ha dicho: ahí hubo trampa. No, hermano, el Señor creó todas las cosas. El Señor es creador. Él podía haber creado pollos asados si quería. Sí, ¿por qué no? En ese rato darles pollo frito a todos. ¿Por qué no? Él podía haber creado, no sé, lo que a usted se le antoje en ese rato. Pero Dios quiso usar, hermano, lo que el joven proveyó. Él podía convertir a todas las piedras que estaban ahí, hermano, en panes. ¿Por qué no? Él es Dios. Pero Él quiso usar el recurso del joven para bendecir a las personas. Y los bendijo. ¿Y saben qué redundó todo? Dice que aquellos hombres, en el verso 14, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Dice la escritura, ya para terminar, hermano, que los muchachos, dice Isaías capítulo 40, verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, igual que tú, a veces te cansas, a veces te fatigas, así hay muchas personas, pero qué hermoso es que si nosotros confiamos en el Señor, Dios va a mandar una fuerza renovadora a nosotros para ser efectivos en lo que Dios, hermano, está exigiendo en su obra. Mira, hermano, yo sé que no soy el superpastor, no, yo soy, por la misericordia de Dios, luchando y así arañando y, hermano, a veces corriendo, a veces gateando, pero ahí la llevo, vamos caminando. Amén. Y el recurso que tenemos se lo ponemos a Dios. Señor, aquí está lo que nosotros tenemos. Y eso, mi hermano, es una satisfacción para la persona, porque uno mira un tipo de resultado. Igual yo creo que cuando nuestros hermanos que están dirigiendo aquí en la alabanza notan que hay lágrimas en los ojos, hay agradecimiento de Dios, a Dios, hermano, cuando las personas llegan al altar y están quebrantados, ellos dicen: Señor, vale la pena mi trabajo, vale la pena mi esfuerzo. Creo, mi hermano, que a veces venimos cansados, a veces venimos con tanta carga, pero venimos con la confianza de que el Señor nos va a renovar. Y sabe una cosa, lo curioso es de que hay jóvenes que parecen viejitos, de verdad. Uno mira a los ancianos más activos que a los jóvenes. Vamos a hacer esto, jóvenes. Ya traen casi muletas, hermano. No quieren hacer nada. No quieren hacer nada. ¿Por qué no le piden al Señor que les dé la vitalidad del águila, del búfalo, y pongan eso que ustedes tienen en la mano de Dios, y van a ver que la fuerza se va a multiplicar? Y todo lo que vamos a hacer, ¿para qué va a ser? El resultado fue la glorificación del nombre de Dios. Todos reconocieron que Jesús era el profeta que había de venir al mundo. Y nosotros, hermanos, estamos haciendo que con nuestro trabajo se reconozca que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que Cristo es Dios, a Él le servimos, le honramos, le glorificamos. Tal vez yo no puedo mucho, pero lo que puedo, hermano, está a mi alcance, lo pongo en el servicio de Dios. Yo sé que cada uno lo está haciendo de los servidores, y tú también, hermano, puedes hacerlo. Joven, así como este muchacho fue ejemplo para las futuras generaciones, el Señor aceptó lo que él traía, aceptó la fe de este joven, que con eso poquito iba a hacerse grandes cosas. Con eso poquito podemos marcar la diferencia, hermano. Vamos a pedirle a los de la alabanza que pasen. Le dije que iba a predicar poquito, no me iba a tardar. Amén. Y eso es hermoso, notar que Dios es agradecido. Dios reconoce, hermano, lo que nosotros estamos haciendo, y no nos deja vergüenza. Dice la Escritura que si tú le das un vaso de agua a uno de sus hijos, eso no, hermano, no crees que pasa desapercibido a los ojos de Dios. No queda sin ser recompensado por parte de Dios. Dios te va a recompensar por ello. Incluso le digo, tanto así como un vaso de agua lleva recompensa en el Señor.